Vanessa Freire. Ahora intervendrá ante el Pleno de la Asamblea Nacional la asambleísta Vanessa Freire, así lo anuncia la presidenta, la titular del Legislativo. La asambleísta Freire participa vía telemática, justamente se la puede escuchar en este momento y también ya porque hace un momento no me escuchaba. Gracias por darme la palabra, estaba solicitándola desde temprano. Hoy el Pleno de la primera función del Estado se encuentra conociendo informes de posiciones de 9 asambleístas, cuando deberíamos tener un solo informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Me parece, compañeros asambleístas, que este acto es impresentable. Y más aún, cuando se responsabiliza a la señora Sharon Jiménez, secretaria relatora, cuando la responsabilidad es única de quien preside esta comisión. Mi solidaridad para Sharon y además para el señor secretario que estuvo más de 6 horas haciendo el relato de estos 9 informes de posiciones. Este juicio político ha sido todo un drama. Primero, no se completaban las firmas en el periodo anterior. Recuerden que esto estaba queriéndose dar desde la legislatura anterior y no querían firmar los señores asambleístas para solicitar un juicio político. ¿Por qué será? ¿Tendrán miedo? ¿Tendrán algunas cosas por ahí? ¿Quién sabe? Ahora se presenta de manera extemporánea la solicitud de prórroga, poniendo en riesgo de que este juicio político no se vaya a dar. Más bien esto parece una tragicomedia convertida en una fina estampa con actos impensables dentro de la lógica jurídica de nuestro país. Parecería que se ha abierto la puerta del purgatorio. Y hoy vemos cómo se expande con ventilador, ya lo decían algunos comisionados, odios, resentimientos, calumnias e injurias. Compañeros, el respeto debe de primar en esta Asamblea Nacional. El respeto entre compañeros debe ser uno de los primeros principios para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Las leyes que se crean son leyes para obedecerlas, para acatarlas y no para que éstas sean mancilladas. Este irrespeto a un conjunto de normativas ha dado paso a actos deleznables de corrupción por parte del señor Pagoselli, quien no tiene ni el más mínimo descaro de contradecir las acusaciones en su contra. La Contraloría es parte de la función de transparencia y control social y por disposición del artículo 204 de la Constitución, esta función del Estado tiene 2 objetivos. Primero, combatir la corrupción. 2, fomentar la participación ciudadana. Tal parece que se ha entendido al revés. La Contraloría es el juez de cuentas del Estado, encargado de vigilar, constatar y asegurar el buen uso de los recursos públicos, según el artículo 211 de la Constitución. Es evidente la violación de varios artículos de la Constitución, como el 223, el 212, el 211, el 204 y el 61, así como la violación de los articulados de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el artículo 31, 39, 18, 76, 92, 65 y 86. Y no se diga el Código de la Democracia, los artículos 16 y 279 del COIP, los artículos 287, 278 y 369, y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 145 y 146. De las causales expuestas para este juicio político, me quiero referir al incumplimiento de funciones, al no haber determinado las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht. Y es que parece incomprensible cómo se emitieron indicios de responsabilidad a funcionarios con responsabilidad penal y no en contra de la empresa Odebrecht. De los informes de examen especial, DA, PYA,
número 020, 02, 01, 05 y 021, lo mismo que se impidió que en el plano judicial puedan instaurarse los procesos penales respectivos, pues el informe de la Contraloría constituía uno de los requisitos para este propósito. Qué raro, rarísimo diría yo, que se encarguen o se subrogue a funcionarios para reemplazar a los titulares y sean estos quienes emitan resoluciones administrativas para desvanecer glosas. Otro de los temas que me quiero referir y en el cual quiero poner bastante énfasis es en la interferencia en el proceso electoral e injerencia en la función electoral. Señora Presidenta, solicito a través de Secretaría se dé lectura a los artículos 16 y 279 del Código de la Democracia. Señora Presidenta. La asambleísta que interviene es la legisladora Vanessa Freire, representante de la provincia. Solicito que a través de Secretaría se dé lectura a los artículos 16 y 279 del Código de la Democracia. Ella solicita la lectura de algunos artículos del Código de la Democracia. La presidenta de la Asamblea Nacional de su disposición, solicita que proceda el secretario general. De la asambleísta proceda a dar lectura al artículo 16 del Código de la Democracia. Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales. Las y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se encuentren asignados a la seguridad del proceso electoral solo podrán actuar en el cumplimiento de las órdenes emanadas por los presidentes y presidentas del Consejo Nacional Electoral, de las juntas regionales, distritales, provinciales electorales y de las juntas receptoras del voto en el ámbito de esta ley. Del mismo modo, procedo a dar lectura al artículo 279 del Código de la Democracia. Artículo 279. En el caso que las o los consejeros y las o los jueces del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral, en su caso, encontraren indicios de responsabilidad penal o de la realización de un delito, notificarán a los órganos correspondientes. Hasta ahí los artículos solicitados, señora Presidenta. Gracias, señor secretario, señora Presidenta. Tengamos presente que el 12 de marzo el Pleno del Consejo Nacional Electoral aperturó el calendario electoral y el 18 de junio del 2020 se aprueba el examen especial número 147 de cumplimiento del examen especial 053. En dicho informe, la Contraloría General del Estado recomienda al Consejo Nacional Electoral dejará sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales Podemos, Compromiso Social, Libertades Pueblo y Justicia Social. Esta situación, señores asambleístas, constituye una clara intromisión en los órganos de la función electoral, pues una autoridad ajena intentó determinar la manera en la que debe de resolver el CNE en un tema de su competencia exclusiva. Asimismo, este accionar incurre en la infracción tipificada en el artículo 279. ¿Pero qué sucede? Luego el señor Pablo Celi pide una dirimencia de competencias y las competencias constitucionales y legales le dan la potestad al Tribunal Contencioso Electoral, que es quien debe de administrar la justicia como instancia final en materia electoral, emitir fallos, juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en el Código de la Democracia. El Contralor General del Estado. Señora asambleísta, tiene un minuto. Gracias, señora presidenta. Y violentó los artículos 145 y 146 de la LOM. Cabe recalcar que ha existido violación de procedimientos previos para resolver los conflictos de competencia. Teniendo en cuenta los demás delitos cometidos por el señor Celi, no nos asombramos de tamaña barbaridad,
con la que personalmente, señores asambleístas, tuve que enfrentarme hace más de un año como representante de la organización política, solicitando su destitución y defendiendo la democracia, pero más que todo, nuestro derecho de participación política y participación ciudadana. No debo dejar a un lado lo que denuncié en su momento, siendo la presidenta del Movimiento Compromiso Socialista 5, a la cual pertenecí hasta el 26 de julio de este año, cuando se le ordenaba a toda costa la no participación, pidiendo nuestra cancelación, las mismas que no estaba inmersa en el artículo 327 del Código de la Democracia. ¿Y sabe cuáles eran sus causales? El causal que él tenía era que habíamos abierto las puertas al correísmo. Señora asambleísta, se le ha acabado el tiempo. Ya terminó, señora presidenta, deme un minuto. Sin duda alguna, esta es una de las causales que se encuentran con todos los elementos probatorios que existen en este juicio político. Solicito de que este juicio político no quede en impunidad. Desde mi bancada apoyamos el juicio político en contra de Pablo Celis. Mi bancada es la provincia de Los Ríos y el pueblo ecuatoriano. Tiene el uso de la palabra el asambleísta.